Una vez que uno tiene confirmado que hay una acción en el sentido final, una acción como ejercicio de actividad final, en realidad, en la teoría del delito lo que sigue, básicamente en dos grandes niveles, que es el nivel de la tipicidad y el nivel de la antijuridicidad, es evaluar esas acciones desde el punto de vista normativo. Esa acción desde el punto de vista normativo. Nuestros sistemas normativos, básicamente, están compuestos por dos clases de normas. Normas imperativas, que definen un deber de actuar o de omitir. Los deberes de actuar dan lugar a delitos omisivos. Los deberes de omitir dan lugar a delitos comisivos, son prohibiciones. Y luego tenemos otro tipo de normas que son normas permisivas, autorizaciones, permisos, facultades, que en verdad en la dimensión del permiso contradicen a la norma imperativa. Todos los homicidios están prohibidos, algunos están permitidos en legítima defensa. La teoría del delito ha generado, por lo menos en el sistema que domina la opinión dominante, que es mayoría en la opinión dominante, genera dos niveles para analizar cada una de estas vinculaciones normativas de la acción, ya sea con la norma imperativa en el ámbito de la tipicidad o con la eventual norma de permiso en el ámbito de la justificación. En este sentido, la tipicidad entonces es el lugar desde donde se evalúa la posibilidad de que esa acción esté infringiendo, para el delito comisivo, doloso comisivo, esté infringiendo una norma prohibitiva. Lo que debe hacer el intérprete es asegurarse de que esa acción está oponiéndose a una norma prohibitiva. La tipicidad, básicamente a partir de la irrupción del finalismo en el derecho penal, a finales de la década del 40, en realidad esta tipicidad tiene dos grandes niveles. Un nivel objetivo y un nivel subjetivo. Tipo objetivo de la tipicidad y tipo subjetivo de la tipicidad. ¿Y esto por qué? Porque en verdad el ejercicio de actividad final, la acción en sentido final, es una concatenación de elementos objetivos y subjetivos. Es decir, un comportamiento, una acción con sentido, incorpora una manifestación corporal, digamos, pero al mismo tiempo también un acompañamiento subjetivo de esa acción. Entonces, a efectos de confirmar si la acción es típica, primero tenemos una dimensión objetiva, el tipo objetivo de la tipicidad, y luego una dimensión subjetiva, que es el tipo subjetivo de la tipicidad. Bien, en el ámbito del tipo objetivo de la tipicidad, básicamente lo que hay que hacer es comparar si la acción realiza todas las exigencias que están previstas en un tipo penal determinado. A esto llamamos el proceso de subsunción típica, es decir, la vinculación entre una acción y aquello que está regulado en la norma. Tengo que demostrar que hay una identidad esencial entre el comportamiento de Juan, Pedro y María y aquello que está regulado en una norma jurídico-penal que define una prohibición. Debo, insisto, determinar que la acción ha realizado aquello que estaba prohibido. Y el tipo objetivo no es otra cosa que la descripción de la materia de prohibición. Es decir, lo primero que tiene que obtener el intérprete en el ámbito del tipo objetivo es describir qué es lo que estaba prohibido según esa norma. No hay que confundir el tipo penal de la norma en sí mismo, del artículo en sí mismo. Es decir, lo que necesitamos es definir la acción que está prohibida y verificar que el sujeto realizó exactamente aquello que estaba prohibido. En este proceso de confirmación de que la acción realiza aquello que está prohibido, por supuesto, no podemos interpretar extensivamente la norma jurídico-penal, el tipo objetivo, y debemos confirmar con precisión que todos los elementos esenciales están presentes en la acción. Cuando hablamos de elementos del tipo objetivo, en realidad vamos a depender muchísimo de las características de los diferentes tipos penales. En la parte especial, en leyes especiales, que están fuera del Código Penal, en realidad tenemos distintas configuraciones típicas, distintas formas de tipicidad, distintas formas de regular lo que está prohibido.
Hay tipos penales que solo se agotan casi en el verbo típico. Un ejemplo de esto es el tipo penal del homicidio, el que matare a otro. Casi todo gira alrededor del verbo y alcanza con el verbo. Tipos penales mucho más complejos, en donde incluso los verbos son más de uno, como el tipo penal del lavado o el blanqueo de capitales o el lavado de activos, en donde hay varios verbos equivalentemente típicos. Trasladar, transformar, convertir, etc. Hay tipos penales que en realidad son, incorporan, son mucho más complejos en la incorporación de elementos descriptivos y normativos. Cuando hablamos de elementos descriptivos, hablamos de elementos que son comprensibles por los sentidos. Elementos normativos ya no son comprensibles por los sentidos y requieren de cierta actividad intelectual. El concepto de documento, por ejemplo, es un típico elemento normativo del tipo penal. El concepto de cosa es un concepto o un elemento descriptivo del tipo penal, perceptible por los sentidos. Una buena descripción de la actividad del intérprete, en verdad, o lo que debe hacer el intérprete, es en algún sentido proponer un catálogo de requisitos que tiene el tipo penal que en principio está regulando el caso. Y establecerlo y enumerar esos requisitos típicos que deben darse en el caso concreto. Y luego ir al caso, a los hechos, al mundo de los hechos, y verificar que todos estos elementos estén en este caso, estén en el caso del mundo real. Por eso decíamos que en todas las instancias de la teoría del delito se va a producir un viaje entre el mundo de los hechos y el mundo de las normas, ¿no? Es decir, voy de la norma al hecho permanentemente. Y de un modo influenciado entre hechos y normas. Es decir, leo los hechos con la música de la norma e interpreto la norma con la música de los hechos. Permanentemente tengo en mis oídos la otra dimensión. Cuando busco la norma, estoy pensando en el hecho. Cuando describo el hecho, estoy pensando en la norma. Hay un ida y vuelta permanente. Y este viaje es el viaje esencial que hace el intérprete en la solución de un caso. Ahora bien, en la tipicidad objetiva y además de la confirmación de elementos descriptivos y normativos de cada tipo penal, de cada figura típica, en verdad, y sobre todo en los delitos de lesión, pero no solo en los delitos de lesión, en los delitos en donde está clara la necesidad de lesionar un bien jurídico, quiero decir, hay un elemento esencial, que es un poco el esqueleto del tipo objetivo, que es la necesidad de vincular la acción con el resultado. Es esencial en el ámbito de la tipicidad objetiva poder vincular a mi acto, al acto de Juan, Pedro o María, un resultado determinado. Esta vinculación entre acción y resultado siempre estuvo presente desde el nacimiento de la dogmática jurídico-penal. Sin embargo, fue interpretada en diversas épocas de modo muy distinto. Yo diría que durante mucho tiempo, como mínimo hasta la década del 50, en la tipicidad objetiva, este interrogante de la adjudicación de un resultado a una acción se respondía a través de las teorías causales. Esto se llamaba relación de causalidad entre acción y resultado. Un interrogante que se respondió con diversas respuestas, todas causales, de acuerdo a la época. En un primer lugar, la teoría por excelencia causal fue la teoría de la equivalencia de las condiciones, que más que una teoría causal, en verdad, era una fórmula heurística para comprobar una causalidad que quizás ya estaba comprobada o ya la teníamos como dato. Cuando decimos que para comprobar la causalidad entre la acción de disparar y el resultado de muerte, lo que hay que hacer es suprimir hipotéticamente la acción de disparar y verificar qué sucede con el resultado, que de eso se trataba esta teoría de la conditio sine qua non, en verdad lo que estoy haciendo es confirmando la presencia de una causalidad que ya conozco, sino por qué razón es que me pregunto por una acción determinada. Me pregunto por la acción de disparar y no por la acción de la madre del que dispara de dar a luz al que dispara, que también podría haber sido causal, el hecho de tener un hijo que luego de 20 años se transforma en el sujeto activo de un delito. Desaparecido ese parto, el día del parto, desaparece el hecho. Sin embargo, a nadie se le ocurriría vincular causalmente
ese comportamiento del parto con el resultado posterior luego de 20 años. Si yo me pregunto por la acción de disparar, es porque ahí instalo mi búsqueda causal. Con lo cual, ya tengo la información causal. No es cierto que sea una teoría que nos ofrece información causal, sino que verifica información causal que yo ya obtuve. En realidad, este derrotero causal, estas teorías causales empiezan a tener un conjunto de problemas enormes, que hacen que no pueda ser vista estas teorías como una teoría uniforme para la solución de todos los casos penales. En primer lugar, era difícil solucionar causalmente la imputación en delitos omisivos. Quien no actúa difícilmente coloca una condición positiva para la vinculación con el resultado. Las teorías causales generaban esta amplitud de punibilidad descomunal que necesitábamos corregirla, pero no estaban claras las herramientas. Se producían problemas en los casos de causalidad acumulativa, es decir, cuando había varias condiciones que producían el resultado. Había casos como los casos que vamos a ver más adelante de disminución de riesgo que no se explicaban correctamente, etc. Esto hizo nacer, sobre todo a través del aporte de un autor que en esto va a ser clave, que es Richard Hoenig. Este autor, Richard Hoenig, en realidad sienta las bases de lo que luego se denomina teoría de la imputación objetiva. Una teoría que desarrolla en un libro de homenaje a Richard Hoenig en un artículo Klaus Roxin en la década del 70, y luego es desarrollada y se está transformando en el gran tema de la dogmática jurídico-penal de los últimos 30 años. La pregunta, para que quede claro que debe responder una teoría de la imputación objetiva, es bajo qué razones valorativas, normativas, yo puedo imputar un resultado a una acción, que es la gran pregunta de los delitos de lesión. Es decir, no alcanza con demostrar que hay una muerte y que hay un sujeto que disparó. Necesito establecer una vinculación entre esa muerte y esa acción de disparar. Y esa vinculación ya no puede ser causal. Tiene que tratarse de una vinculación normativa. Entonces, la teoría de la imputación objetiva lo que ofrece es un camino para responder a esta vinculación entre acción y resultado, como gran esqueleto de la tipicidad objetiva en los delitos dolosos. Y este análisis se produce básicamente en tres grandes niveles. En primer lugar, una teoría de imputación objetiva lo que hace es garantizar que la acción, por ahora me olvido del resultado, la acción en sí misma es una acción que, para decirlo de algún modo, con lenguaje del derecho procesal civil y comercial, tiene legitimación pasiva para que yo pueda imputarle un resultado. Porque si esa acción ni siquiera tiene esta legitimación para que yo pueda imputarle un resultado, el caso se terminó y no hay ningún tipo de imputación posible. La pregunta es, ¿cuándo una acción, y insisto, me olvido del resultado, tiene esta legitimación pasiva? Y la tiene básicamente cuando yo puedo determinar en lo que llamamos primer juicio de imputación, o algunos autores denominan creación de un riesgo jurídico penalmente relevante. Esto se configura cuando la acción en sí misma, el comportamiento, es un comportamiento riesgoso, que aumentó el nivel de riesgo por encima del riesgo latente en el caso y por encima del riesgo permitido. La exigencia de que el comportamiento sea riesgoso es esencial. Para que quede claro, el derecho penal solo puede ocuparse de acciones riesgosas y antinormativas. Solo puede ocuparse de acciones que tengan estas dos características. Si la acción es riesgosa, pero no es antinormativa, es una desgracia. Y no es un problema del derecho penal solucionar desgracias. Si la acción es antinormativa, pero no es riesgosa, es un problema del derecho administrativo o del derecho administrativo sancionador, pero no del derecho penal. El derecho penal solo se ocupa de acciones riesgosas y antinormativas. Desde este lugar, entonces, la primera exigencia es que haya un riesgo, que la acción genere un riesgo, genere un aumento de la posibilidad de la producción del resultado, genere una pérdida de calidad de vida de ese bien jurídico.
chances de que ese bien jurídico pueda ser lesionado, pueda, digamos, reducir su expectativa de vida. La acción debe ser riesgosa. Ahora, con esta exigencia de que la acción sea riesgosa, no solucionamos todos los problemas. Porque, en verdad, acciones riesgosas, hay ámbitos de la vida profesional o de la vida cotidiana que es esencial que el comportamiento sea riesgoso. Decirle a un cirujano que se quede tranquilo porque solo vamos a ocuparnos de acciones de ese cirujano que sean riesgosas, no lo deja muy tranquilo porque el cirujano nos contestará: todas mis acciones son riesgosas. Siempre, cada vez que ingreso a una sala de intervención quirúrgica, mi acción, mis decisiones son riesgosas. Es por eso que se explica y se justifica que la segunda exigencia sea que no solo se haya producido un riesgo, sino que el comportamiento del sujeto haya elevado el nivel de riesgo latente. Si solo exijo que la acción sea riesgosa, por ejemplo, puede haber imputación objetiva a cualquier sujeto no bien se introduzca en el tráfico vehicular con su automóvil en la ciudad de Buenos Aires. Porque esa ya es una acción riesgosa. Claro, pero no tendría sentido que en un contexto de una sociedad industrializada, en una sociedad de riesgo, para decirlo con terminología de Beck, en realidad en donde hemos aumentado la cantidad de riesgo que administramos permanentemente, que asumimos permanentemente riesgos, el hecho de que hagamos acciones riesgosas no reduce lo suficiente el ámbito de lo penalmente relevante. Por eso, la segunda exigencia es que frente al escenario de riesgo en el que actuamos, nuestra acción signifique un aumento de ese nivel de riesgo. Es decir, que mi acción haga un salto de calidad con respecto a ese nivel de riesgo, que aumente las chances de que los bienes jurídicos sean lesionados o pierdan calidad de vida, que empeore la situación. Tiene que haber un empeoramiento del escenario de riesgo. Este aumento del nivel de riesgo permite sacar ya del derecho penal rápidamente los casos de disminución de riesgo, que las teorías causales, las viejas teorías causales no podían solucionar. El cirujano que frente al riesgo de muerte del paciente elige salvarle la vida amputando un miembro, bueno, ese sujeto, su comportamiento ha sido un comportamiento que ha reducido el nivel de riesgo. Ha disminuido el nivel de riesgo. Del riesgo de muerte pasamos a la pérdida de un miembro. El sujeto se moría. Es decir, no tiene sentido que esto recién lo resolvamos en el marco de un eventual estado de necesidad justificante. No. La intervención del sujeto ha mejorado el escenario de los riesgos que están en juego y por lo tanto ha habido un riesgo, pero no se ha aumentado el nivel de riesgo, sino al contrario, se ha disminuido el nivel con respecto al riesgo latente. Ahora, incluso en este primer juicio de imputación, en este análisis de la acción en sí misma, y por ahora ni mencionamos el resultado, esto todavía no alcanza. Porque en nuestras sociedades de riesgo, insisto, en realidad muchas veces hay acciones que implican un aumento del nivel de riesgo y que hemos tolerado socialmente, que aceptamos socialmente y hasta que nos parecen beneficiosas. Cada uno de nosotros, para volver al escenario del tráfico vehicular, que decide salir con su automóvil, con esa acción aumenta el nivel de riesgo. Cuanto menos automóviles hayan circulando en la ciudad de Buenos Aires, menos riesgo. Si yo decido salir con mi auto un día determinado, yo ya con esa acción, con esa elección fáctica, yo he aumentado el nivel de riesgo. Ahora, sin embargo, esa elevación del nivel de riesgo hemos considerado, por razones que tenemos que discutir todavía, que la ciencia penal todavía no hay un consenso absoluto, pero hemos considerado que son riesgos permitidos. ¿Y por qué son riesgos permitidos? Porque, ¿son sin límite riesgos permitidos o hay una frontera en esa permisión de riesgo? No, hay una frontera. Y esa frontera proviene de las normas, proviene del ámbito normativo que regula ese riesgo. Por ejemplo, el aumento del nivel de riesgo en el tráfico vehicular es permitido mientras yo cumpla las normas de la ley de tránsito.
Ahora, si cuando el límite de velocidad máxima es en una avenida 60 km por hora y yo voy a 115 km por hora, yo ahí estoy dentro de una elevación de riesgo que supera el nivel de riesgo permitido. Entonces, para resumir, estas primeras tres exigencias propias del primer juicio de imputación, que sin las cuales no hay imputación, son riesgo, aumento del nivel de riesgo por encima del riesgo latente y aumento del nivel de riesgo por encima del riesgo latente por encima del riesgo permitido. Solamente hay una creación de un riesgo jurídico penalmente relevante, solamente hay una superación de este primer juicio de imputación cuando en el caso se verifica que el sujeto ha realizado un riesgo que ha aumentado el nivel de riesgo latente por encima de la permisión de riesgos del ámbito normativo que se trate. En el tráfico vehicular, en la actividad quirúrgica, en cualquier actividad profesional, etc. Si no hay un riesgo, o si hay riesgo, no se ha aumentado el nivel de riesgo, se ha reducido, o si hay un aumento, no ha superado el nivel de riesgo permitido, el caso se terminó. Y por lo tanto, a esa acción yo no puedo imputarle ningún resultado. Ahora, si hay un riesgo que aumentó el nivel de riesgo latente por encima del permitido, entonces ya he superado el primer juicio de imputación y ahí ya tengo una acción, insisto, con legitimidad pasiva, para que yo ahora verifique si a esa acción, que ya veo que es relevante, puedo imputarle un resultado, por ejemplo, de muerte, o de lesión, o el resultado que sea. Y de ese modo pasamos a lo que sería el segundo juicio de imputación, o lo que yo llamo el juicio de imputación stricto sensu, porque ahora en verdad es un juicio de imputación, antes era un análisis de las características del comportamiento de la acción. Ahora tengo que vincular legítimamente resultado con esta acción. Y en este segundo juicio de imputación básicamente lo que vamos a tener es 5 principios que pueden ser obstáculos para imputar un resultado a esa acción. Son 5 posibilidades de obstáculos que tengo que superar. Y solo cuando las supero, en el caso individual, ahí sí puedo confirmar que ese resultado de muerte puede ser imputado a esa acción riesgosa. Y estos 5 obstáculos son, en primer lugar, el ámbito de protección de la norma, en segundo lugar, el principio de confianza, en tercer lugar, el principio del comportamiento alternativo conforme al derecho, en cuarto lugar, el principio de prohibición de regreso y en quinto lugar, el principio de imputación a la víctima, que a su vez se subdivide este último principio en 4 subprincipios, que son el principio de consentimiento de la víctima, el de asunción de riesgo por parte de la víctima, el de imprudencia de la víctima y el de dominio del hecho por parte de la víctima. Voy a explicar básicamente estos 5 principios. En primer lugar, el principio de ámbito de protección de la norma. A veces puede pasar que hay una acción riesgosa, que aumentó el nivel de riesgo por encima del riesgo permitido, hay un resultado lesivo de un bien jurídico importante y, aunque parezca mentira, también hay una relación de causalidad en términos de vinculación fáctica entre esa acción y ese resultado. Y sin embargo, insisto, aunque parezca mentira, yo no estoy autorizado a imputar ese resultado a esa acción. Un ejemplo muy difundido en la ciencia del derecho penal es el llamado y ya famoso caso de los 2 ciclistas. Un caso que se dio en Alemania, en donde básicamente, relatado de un modo sencillo, se trataba de 2 ciclistas que iban circulando en una ruta interurbana nocturna, digamos de noche, ellos no, la ruta no era nocturna, sino ellos circulaban de noche, uno detrás del otro. Ninguno con iluminación. Y los 2, en principio, tenían la obligación de circular con luz blanca autosuficiente, digamos. No refractaria, sino autosuficiente. Circulaban uno detrás del otro, con tanta suerte que en un momento, en una curva, se encuentran con un automóvil
que venía en sentido contrario, no advierte la presencia del primer ciclista, impacta con este primer ciclista y este primer ciclista muere. El fiscal no tiene mejor idea que imputar al segundo ciclista la responsabilidad por la muerte del primer ciclista, con el argumento de que si este segundo ciclista hubiera ido con luz, este haz de luz hubiera alcanzado para hacer visible la presencia a los ojos del automovilista de este primer ciclista. Por lo tanto, con un argumento causal, el fiscal dice, si él hubiera cumplido con la normativa de seguridad del tráfico vehicular, este sujeto no hubiera muerto. Con lo cual, a él le imputo la muerte de este primer ciclista. El argumento en términos causales era impecable, porque la verdad es que entre la violación del deber de cuidado del segundo ciclista de ir sin luz y la muerte del primer ciclista, según las pericias accidentológicas, había aparentemente una relación de causalidad. Es decir, causalidad había, relación de causalidad había. Sin embargo, a la ciencia del derecho penal moderna esto le parece una exageración. Básicamente porque en verdad el argumento es que no está claro que la norma que funda la violación del deber de cuidado por parte del segundo ciclista esté ahí, esté arriba de la cabeza del segundo ciclista para evitar que eventuales primeros ciclistas que van sin iluminación no mueran. Entonces, algunos autores, entre ellos Roxin, se pregunta, ¿la norma que obliga a este segundo ciclista a ir con luz está ahí presente para proteger a eventuales primeros ciclistas que van sin luz? Y claro, la respuesta a ese interrogante es negativa. En principio uno debe decir que la norma que obliga al segundo ciclista a ir con iluminación no está ahí para evitar que los primeros ciclistas que vayan sin luz no mueran. En todo caso, la protección del primer ciclista tiene que ver con la norma que está sobre la cabeza de él, que tiene el mismo contenido, es decir, vaya usted con luz. Pero la norma que está sobre la cabeza de este segundo ciclista no está para evitar eso, sino en todo caso para evitar y proteger al segundo ciclista y eventualmente al automovilista que viene en sentido contrario. Es decir, si uno tuviera que poner una especie de cono de la norma y hasta dónde llega el círculo de protección, esto protegería solo al segundo ciclista y eventualmente hay un cono adicional que protege al automovilista. Pero el segundo ciclista está fuera del ámbito de protección de la norma. El primer ciclista está fuera del ámbito de protección de la norma. Es decir, la violación de esta norma no puede ser vinculada con la muerte del primer ciclista. Esta idea de que hay que preguntarnos por el ámbito de protección de la norma para la imputación es trasladable a muchos otros casos. Imaginemos un caso en el cual un automovilista circula por una avenida de la ciudad de Buenos Aires excediendo en 40 kilómetros el límite de velocidad máximo permitido. Y resulta que en una esquina, una niña que hasta hace unos minutos era novia con grandes esperanzas de casamiento con su novio, obviamente, recibe la mala noticia de que su novio ya no quiere continuar con la relación y no tiene mejor idea que suicidarse. Una historia muy romántica. Y entonces esta niña espera detrás de un árbol muy frondoso que pase el primer automovilista para tirarse debajo del automóvil y suicidarse. Y de hecho el que pasa es nuestro señor del caso hipotético, que viajando a una velocidad excesiva pasa por ese punto y se encuentra con la niña que justo en ese instante se tira debajo del automóvil. Uno podría decir, bueno, la acción en sí misma es una acción que es riesgosa, que eleva el nivel de riesgo por encima del riesgo latente y que lo eleva por encima del riesgo permitido en el caso del automovilista que circula a una velocidad que es excesiva. También hay relación causal, hay una vinculación causal entre ese sujeto y el resultado. La pregunta es, ¿la norma que le obliga a él a ir a no más de 60 km por hora está ahí para proteger a eventuales señoras suicidas o señoritas suicidas que deciden que por un mal de amor, digamos, deben morir? Parecía que no. Es decir, antes de imputar debemos preguntarnos si ese resultado es uno de los que la norma lesionada quería evitar
manteniendo esa protección.